Doctor Alfredo, bienvenido nuevamente. Buenas tardes, doctor. Hermana Carla, buenas tardes. También saludarla a todos los que nos escuchan en la radio, ¿no? Ujú. Hoy vamos a tocar el tema que anuncia hermana Carla, que es la liquidación, ¿no? ¿En qué consiste la liquidación? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el objetivo de la liquidación? ¿Cuándo procede? Pues estamos para tocar en materia familiar. Doctor, ¿en qué consiste esta liquidación, doctor? Bueno, la liquidación obviamente es el monto de vengado de la asistencia familiar, es el monto de vengado cuando aquel obligado quien tenía que cancelar la asistencia familiar obviamente no lo cancela, obviamente con la ley no se juega, la ley es para cumplir, de lo contrario no tendría sentido ni siquiera para poder realizar el procedimiento correspondiente. Entonces la razón de eso es la liquidación para aquellos que no cumplen, pero ya está en conocimiento, cuando existe una resolución de la asistencia familiar fijado por la autoridad correspondiente. Si hay un acuerdo transaccional o ese acuerdo transaccional está homologado, pero no la cumple. La asistencia familiar es de forma mensual, no es quinquenal ni anual, nada. Entonces, en el caso de que incumplan, ya pues la otra parte puede ya empezar con la liquidación correspondiente cuando ve lo conveniente. Hay liquidaciones pues de 2, 3 meses, hay liquidaciones hasta de 10 meses. Entonces, la otra parte va a activar en el caso de que incumpla el obligado. ¿Estas liquidaciones tiene también sanciones, doctor? ¿Algún incremento o simplemente tiene que cumplir lo que han firmado el acuerdo con la mamá o con la madre de sus hijos? El acuerdo simplemente es el cumplimiento, El el cumplimiento. cumplimiento, pero obviamente vienen los gastos correspondientes, llegaría a ser como posiblemente como un castigo, pero no es en el término, obviamente a los abogados muchas veces hasta entran con privación de libertad, obviamente son gastos extras que se quieren, entonces para eso lo conveniente siempre es poder realizar la liquidación correspondiente, ¿no? Obviamente no hay un castigo en sí, por lo que tú no pagas y tienes que pagar interés, no existe eso, obviamente tiene que cumplir y obviamente una vez cumplido, obviamente pues obviamente en el caso de cumplir se la tiene que dar a conocer a la autoridad correspondiente, ¿no? Se lo tiene que dar a conocer. ¿Quién es la autoridad que hace la liquidación? Es la autoridad a donde se ha homologado o donde se ha puesto la demanda correspondiente de la liquidación. Al mismo juez se lo tiene que dar a conocer para poder proceder. La liquidación, doctor, se puede cancelar también en productos. Tal vez algunas personas están pensando, no, yo voy a liquidar, digamos, con un terrenito o con una herencia, lo voy a dar, o se puede dar así, o es muy aparte la herencia. Cuando la asistencia fijado en monto económico es monto económico, ¿qué? ¿Para Ah, qué? ya. ¿Cuál es la finalidad? Para alimentación, viviendas, recreación, vestimenta, techo, todo eso, para cubrir eso. Hay una excepción donde la ley 603 manifiesta, ¿no? Si ambas partes entran de acuerdo y entonces puede ser en productos, pero si ambas partes, pero la excepción Ah, es eso, ¿no? Pero cuando fijan, o no, cuando hay una deuda, recién quiere darlo, como dices, en productos, eso no, eso se tiene que cumplir en efectivo, se tiene que cumplir, no hay eso, no hay, obviamente, muchas veces hacen querer pasar con la casa, todo, eso es sucesión hereditaria, que nada tiene que ver, no se puede incluir las deudas, cuentas pendientes, no se puede incluir a la liquidación, porque la liquidación tiene un solo objetivo y cumplir con los menores, con al beneficiario, ¿no? Para cubrir las diferentes que había manifestado, alimentación, recreación, vivienda, techo, estudio, todo eso. Obviamente está destinado exclusivamente para eso. Entonces, a razón de eso, si el juez ha fijado la asistencia, se las tiene que cumplir y se las tiene que pagar, pues cuando el obligado no quiere, obviamente hasta puede tener pues privación de libertad, máximo de 6 meses, porque estamos hablando en materia familiar, no estamos hablando detención preventiva, no, incumplimiento de la asistencia familiar. En el peor de los casos estoy hablando, puede ser hasta privado de libertad hasta 6 meses, pero después no puede ser más, no puede ser más, o en el caso de que está privado de libertad, paga y bueno, pues da a conocer a la autoridad correspondiente y sale. Otra opción, en el caso de que estuviesen con privación de libertad, puede solicitar también oferta de pago. Oferta de pago, pero hay oferta de pago ya no depende de la otra parte, también depende de la parte beneficiaria. Pondremos el caso, o puede ser también a los revés, depende de la mamá. Si lo Tiene acepta, que haber un acuerdo. un acuerdo. En el caso no acepta, obviamente no va a proceder eso. No pueden Ah, obligar los abogados, menos los jueces no pueden obligar porque no sabemos la necesidad que tiene la otra parte. mm, Entonces ella, la otra parte, tiene que pronunciarse en el caso de que hace oferta de pago. Pero también no es así nomás por la oferta de pago. Y mira, en tu oferta de pago, de aquí a un año pago a cómodas cotas. No, la norma dice, manifiesta, en el caso de que aceptaran, también tienen que acogerse a la ley 603. ¿Y qué dice la ley 603? Señala bien claro, en el caso
de que aceptara la otra parte de oferta de pago, entonces por lo menos la mitad tiene que dar en el momento donde se fija la asistencia, no en el momento donde van a hacer el acuerdo correspondiente. Los otros mitades pueden realizar dentro de los 3 meses, eso es lo que manifiesta. Después, de lo contrario, no va a proceder porque estarían yendo contra la norma. Interesante. Hilana Culiacanakis Aptati, liquidación o que tiene casa asistencia familiar o kamata, Hilana Canuca Culiacanak, Taipis, Utjaraki, Wahan Makipayaptan o Pasayaptan Ha, Ukaha Haniwa productos, Ukanakanyapaki, Tanukasti, Kunhamatek Amtawinaka Utji, Ma acuerdo, Hanuka Firma Wayap, Checa Fiscalía Hatistanampe, Firm Tataja, Ukamarhamao liquidación a Portañapa, Hani producto, ni Urakish Churatanyapa, Kitisarakiwa. Uraqi yaqipanakaq sapqarakiwan ani churqirisти uraqi waqt awaqchiq ukaki ñapaysa sin awkit stayka sutjarakampi pero hani ukaja ukamañapakit ukaj yaqaski uka waqt añaqsi aka liquidación efectivo qolqituqitqa qolqipini churatañapa sasin qanaycht awarak ukama yaqipanakaq ma paqs kimsa paqs ukamat maratsa pa maratsan pasayaqapqit hayukamatampi proceso sarantaskaki hasta pin qolqi hilaskaki ukatoqin hasta maisatoqit unqtañapkama ma aprehensión utqañapkam khatimi hasta katunta yapqanu kastima liquidación pallhaki yaqipanaka sapqarakampi allukama uqatani ma descuento kanaka utqañapakit kunhamatiq amtaje utqi uqamarjamawa aksatoqit phoqapqañanakap sasino qanayta oyapqaraki. Doctor Alfredo, algo más que complementar al respecto. Bueno, el procedimiento más vale la pena señalarlo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Una vez presentada la liquidación, obviamente se la tiene que dar a conocer a la otra parte, se lo tiene, por ahí también ha hecho la cancelación correspondiente, la otra parte se puede estar negando porque también tiene sus derechos y obligaciones la otra parte. En el caso de que fuera, tiene 3 días para poder hacer notar si hay una observación. En el caso por irresponsable no respondería, entonces se da a entender y se presume que no hay ninguna observación correspondiente, no hay una observación correspondiente, ahí no le está obligando todavía a cancelar. Cumple, no ha habido o ha habido observación, han subsanado eso, posteriormente el obligado de nuevo tiene que solicitar esta vez para aprobar. Una vez aprobado, una vez realizado la aprobación correspondiente, esta vez ya lo va a dar 3 días para hacer la cancelación correspondiente, ya no para observar. Esta vez para hacer la cancelación, indicará ahí, desde el momento de la notificación, corre 3 días para hacer la cancelación, obviamente tiene que cumplir. Pero le van a notificar. No cancela, el último ese no cancela, en el último sale mandamiento de apremio, es el último, pero también para eso lo van a notificar, no es de forma directa, ¿no? No lo van a sorprender, al otro por ahí también ha cancelado, también no lo van a sorprender y al último lo van a notificar. Muchas veces ocurre, ¿no? Al momento de hacer aprehensión y aparecen con lo que ya hay cancelado todo. Pero en muchos casos también existen de ambas partes, cancelan, pero muchas veces pues lo ocultan, muchas veces quieren pedir de nuevo, muchas veces se ha pedido eso, por eso la ley también les da, ¿no? ¿Qué justifica, doctor? ¿Qué tiene que haber alguna comprobación? Para ello también existen los bancos, ¿no? Pero hay algunas personas que quieren ahí cancelar, digamos, en efectiva, mano a mano. Cuando hay esos acuerdos vía judicial, el juez siempre casi por regla le obliga a la parte beneficiaria que abre una cuenta bancaria con exclusividad. Ahí están todos los detalles correspondientes. En el caso de que no se supiera, obviamente hasta se pide oficio a la ASFI correspondiente para acreditar cuánto ha depositado, cuánto no ha depositado. Pero en el caso de que no hay ese extracto bancario, entonces por lo menos acreditar que tengo una firma de la otra parte haber recibido el monto correspondiente, ¿no? Tiene que haber sido, sí. Tiene que ver, entonces con eso lo acreditan. Entonces estábamos hablando, en el caso de que incumplieras, recién sale mandamiento de apremio. Mandamiento de apremio es el último, muchas veces con allanamiento, hasta con rotura de candado, puede entrar cualquier rato. También cuando hay por jurisdicción, cuando hay un mandamiento de apremio, digamos que tenía que entrar a San Pedro y lo agarran en Sucre, estoy dando un ejemplo. Por jurisdicción tienen que traer hasta aquí, hasta San Pedro. Entonces en eso consiste, entonces obviamente siempre es recomendable hacer el pago de la asistencia familiar y no acumularse. Muchas veces hasta se han olvidado, hay hasta 10, 15 años, se ha llevado más de 100.000 bolivianos en la liquidación correspondiente. Muchas veces hasta ya se han olvidado porque derechos y obligaciones de los padres contra los niños no prescriben. Obviamente la ley protege, la Constitución Política del Estado protege, también la ley 603 protege. A razón de eso, entonces le obliga a cancelar. De lo contrario, uno haría ganaría los gastos correspondientes y nadie lo va a hacer caso a la autoridad. Para eso se cumple.
Doctor, muchísimas gracias por su participación. El próximo lunes le esperamos, doctor, también. Bueno, haremos la invitación a la población que puedan venir a consultar en dónde están ubicados, doctor. Sí, el próximo lunes también estaremos tocando otros temas legales. Estamos en Cruce Vieja. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde atendemos en Cruce Vieja. Está la oficina donde está justamente en el edificio de la Fiscalía, no edificio del juzgado, está en el edificio donde está la Fiscalía. La Fiscalía está en tercer, cuarto piso, ¿no? La oficina está en el mismo edificio, planta baja, oficina número 25 en el mismo edificio, edificio Fiscalía, también por el nombre del edificio es Illimani. Toda la atención que hacemos, asesoramientos de forma gratuita, no hacemos el cobro correspondiente, de forma gratuita lo asesoramos. Mi persona lleva en materia penal, ahí está, medidas cautelares, cesación, la detención preventiva, juicio oral, todo relacionado en materia penal y en materia civil, no, en materia familiar, lo que estamos hablando, liquidación, asistencia familiar, divorcio, partición de bienes, negación, impugnación de filiación, todo relacionado a materia familiar, y en materia civil estamos llevando acción de reivindicación y usucapión. Todas aquellas personas que requieren de nuestro servicio, invitarles pues que pasen por la oficina, nosotros lo vamos a atender de forma gratuita y con mucho gusto. Al número de celular también nos pueden llamar, que es número 725 37363, 725 37363, o también nos pueden escribir a WhatsApp o nos pueden mandar mensaje de texto, que es el mismo número 725 37363. Nosotros encantado pues le vamos a ayudar. Doctor Alfredo, muchísimas gracias, doctor. Estamos pues entonces en contacto, invitarles para el día lunes, estaremos en el mismo horario. Muchas gracias, le esperamos, doctor, el próximo lunes.